Miguel Uribe encendió las redes tras polémica propuesta por la crisis en el Catatumbo. La política de paz total fracasó. El senador del Partido Centro Democrático y precandidato presidencial por esta colectividad desató duras reacciones tras lanzar lo que para él sería el plan de seguridad en pro de recuperar la presencia estatal en esta zona del país. En una jornada en la que participó en un sobrevuelo que hizo la zona del Catatumbo en norte de Santander, el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay dio a conocer lo que sería su plan de acción para que el Estado recupere su presencia en esta zona del país, en la que ya se completó una semana de fuertes enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, con un balance aún sin determinar por parte del gobierno. Uribe Turbay, que se despachó en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, durante su recorrido aéreo, debido a lo que para él sería la desidia del actual mandato, compartió las 6 propuestas con las que brindaría tranquilidad a los ciudadanos. Entre ellas una que desató fuertes reacciones, que es la de militarizar las ciudades cercanas a Cúcuta y la frontera, en pro de evitar el despliegue de fuerzas insurgentes que puedan generar graves hechos, como ha ocurrido en esta región, que ya registra cerca de 40.000 desplazados y casi el centenar de víctimas mortales, según datos de la Defensoría del Pueblo. Los 6 puntos en la propuesta que puso a consideración el congresista son: militarizar todas las ciudades aledañas para proteger a la población civil, arrasar con las 50.000 hectáreas de coca que, de acuerdo con su opinión, son la causa del problema, el combustible de la guerra. Sustituir el narcotráfico por un nuevo modelo productivo para que los campesinos se integren a la economía lícita. Atender de forma digna a los desplazados de la violencia. Ningún colombiano puede sentirse abandonado. Petro tiene que hacerse cargo. La política de paz total fracasó. 30.000 desplazados, indicó el congresista. Hacer esfuerzos por impulsar el cambio político en Venezuela y declarar y tratar a las guerrillas como lo que son, grupos terroristas. Minutos antes de atender a los medios y de dar a conocer su propuesta en materia de seguridad, el senador opositor compartió un video en su cuenta de X, acompañado de un fuerte mensaje contra Petro y en especial su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que acompañó al primer mandatario en el controversial y express viaje a Haití, pero no visitó el territorio, como si lo hizo por su parte el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, que estuvo el miércoles 22 de enero. Acabo de hacer un sobrevuelo y seguiré haciendo otro sobrevuelo sobre la zona afectada por este conflicto que ha desatado una tragedia humana absolutamente dolorosa. Y llego absolutamente indignado de ver cómo el gobierno de Gustavo Petro abandonó a los colombianos y le regaló esta zona a los criminales. Pero además con un profundo dolor de ver esta tragedia que hoy estamos viviendo en norte de Santander y que nos acerca a ese pasado de violencia en el que no queremos estar. Mi solidaridad total con las familias del Catatumbo y de norte de Santander. Es evidente que en el Catatumbo nunca habrá paz mientras no haya seguridad, no se recupere el monopolio de la fuerza y no se erradique por completo el narcotráfico. Y para eso propongo de manera inmediata que se militarice todas las ciudades aledañas para proteger a la sociedad civil. Necesitamos usar toda la fuerza del Estado para proteger a los colombianos. Hay que arrasar, erradicar por completo las 50.000 hectáreas de coca. Este es el combustible de la guerra. Es precisamente el control territorial, el control de las rutas de tráfico lo que ha desatado este conflicto que hoy pone en riesgo a miles de familias colombianas, desatando el desplazamiento de más de 35.000 personas. Hay que sustituir de manera inmediata en los cultivos de coca por cultivos y un nuevo modelo productivo que permita incluir a los campesinos a la economía lícita, con palma, cacao, café, limón, con modelos rentables que permitan competir contra los ingresos de la coca. Y sin duda, atender de manera inmediata y de manera digna a los desplazados y a todas las víctimas. Ningún colombiano debe volverse a sentir abandonado y lo cierto es que es inaceptable que mientras estemos viviendo hoy una tragedia absolutamente dolorosa, tal vez una de las más grandes de las últimas décadas por causa del conflicto, Gustavo Petro, el presidente, no esté aquí presente y haya preferido ir a Haití y no estar aquí.
Es inaceptable que el ministro de Defensa, a quien se le salió el país de las manos, no se encuentre presente asumiendo la responsabilidad de este asunto. Y es por eso, además, que exijo de manera inmediata su renuncia, por incapaz, por haber puesto en riesgo a los colombianos. Además, hay que hacer todo lo posible por hacer un cambio político en Venezuela. Mientras en Venezuela no haya libertad, en Colombia difícilmente habrá paz. Venezuela y la dictadura chavista y la dictadura de Maduro se ha convertido en un refugio para estos criminales. Ya lo vivimos con el presidente Uribe cuando derrotó militarmente a las guerrillas, pero fue allí donde se escondieron y se fortalecieron. Y finalmente hay que declarar y tratar a estas guerrillas como lo que son, grupos terroristas. Lo cierto es que hay que abrir siempre un camino de sometimiento a la ley, a los combatientes, pero nunca impunidad. La impunidad solo trae más violencia. Pasamos de un presidente que prometió la paz con el ELN en 3 meses a regalarles el país. Lo que hoy estamos viviendo en el Catatumbo no tiene otro responsable más que Gustavo Petro, por su incapacidad y por su complacencia con los grupos criminales. Llego con absoluta indignación por el abandono de este gobierno. A solo 12 kilómetros de Cúcuta arrancan los cultivos de coca. Siento un profundo dolor por la tragedia humanitaria frente a lo que Petro ha sido totalmente indiferente. El ministro de Defensa debe renunciar de manera inmediata. Este es otro fracaso de la paz total, afirmó en su publicación, con la que capitalizó, a su modo, el descontento popular que causa la forma en que Petro y su gabinete han asumido la tragedia social en una zona golpeada por la violencia. De esta manera, el congresista se sumó a otras voces de rechazo provenientes de la oposición que exigen resultados en materia de seguridad, como la del representante de su partido, José Jaime Uzcategui, que anunció que radicará moción de censura contra el ministro Velázquez, debido a lo que sería a su juicio la inacción de esta situación que causó, entre otras, una gran fractura en la mesa de negociación con el ELN, pues se reactivaron las órdenes de captura contra los miembros de la delegación insurgente. Desde hace 2 años y medio, el ministro Velázquez ha venido debilitando sistemáticamente a nuestras Fuerzas Armadas y hoy estamos pagando los platos rotos, señaló Uzcategui. El Catatumbo es la gota que derramó la copa, y si él tuviera algo de dignidad, debería renunciar antes de pretender justificar lo injustificable, destacó el parlamentario, hijo del general Jaime Humberto Uzcategui, y que, a su parecer, le quedó grande afrontar esta problemática.